para dar inicio a la primera conferencia internacional de esta jornada. El nombre de esta conferencia internacional es El futuro de la gestión pública, retos y perspectivas. Nuestra invitada es Ana Gabriela Castellani, quien viene desde el hermano país de Argentina. Ella es socióloga y doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Además, es magíster en Sociología Económica de la Universidad Nacional de San Martín. Actualmente se desempeña como investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, con sede en el Centro de Innovación de los Trabajadores de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, UMED. Así que dejo con ustedes a Ana Gabriela Castellani, a quien recibimos con un fortísimo aplauso. Como gustes. Bueno, buenas noches a todos, un gusto estar aquí. Quería primero, antes que nada, agradecerles a todos ustedes por la participación y a las autoridades de Servir, a Guillermo Valdivieso y a la directora flamante de la escuela, Isabel Flores, por la invitación. Después a ver si van a colocar la presentación, porque hay algunas cuestiones que están muy bien, que están ahí, que es importante que puedan ver, porque son datos estadísticos. Así que me voy a sacar los anteojos. Yo no sabía dónde. Ahí. Puede pasar. Porque el lema era cómo recuperar la confianza, ¿no? Ese era el desafío. Cómo recuperar la confianza en el servicio público. Y la verdad que yo no les quiero dar argumentos a ustedes de por qué es necesario tener confianza en el servicio público, porque ustedes son los y las servidoras públicas. Pero sí me interesaba hacer una presentación en torno a la pregunta: ¿qué pasó que se perdió la confianza en el servicio público? ¿Por qué se perdió la confianza? ¿Cuándo pasó? ¿Es un fenómeno exclusivo de nuestra región, de este país? ¿Es de este momento histórico? ¿Viene de antes? ¿Cuáles son los antecedentes? Y después, ¿qué podemos hacer para que se recupere esa confianza? Los desafíos los tenemos claros. Hay que lograr la recuperación de esa confianza. ¿Cómo lograr esa recuperación? Difícilmente podamos avanzar asertivamente en la resolución del problema si no tenemos muy claro el panorama que nos trajo hasta esta situación. Así que, la siguiente, por favor. El objetivo de la presentación, claramente, es analizar ese proceso. Es una reflexión, por supuesto, personal, que podemos debatir y que recupera una serie de trabajos. Yo soy una experta en la relación Estado-élites económicas y me parecía que mi principal aporte podía ir por este lado. Y a su vez, plantearle 3 estrategias posibles de reflexión, de trabajo, en donde poner el foco para lograr esa recuperación de la confianza. Una es la prevención de la captura de la decisión pública. Otra es la gobernanza colaborativa como un mecanismo para la formulación, la construcción de políticas públicas efectivas. Y la tercera era la capacitación y formación estratégica de los servidores públicos. Siguiente. En esta filmina tenemos una serie de cambios recientes en la historia. Recientes son los últimos 50 años, pero recientes al fin. Hay bastante consenso, hay bastante acuerdo, está claro en la historia económica, que es a partir de mediados de la década del 70, cuando el capitalismo ingresa en una nueva fase. Una nueva fase que está asignada
por el predominio del sistema financiero, una creciente financiarización de la economía. Ustedes saben que hoy las finanzas en conjunto triplican el valor generado en la producción de bienes y servicios. O sea, hay algo que ha tomado una dimensión, que es la marca distintiva de esta etapa, que es el avance del sistema financiero en sus múltiples instrumentos. Eso ha ido acompañado de otra serie de elementos que son más de cuño, en algunos casos productivos, en otros casos más sociológicos. Y me gustaría detenerme en algunos de ellos, no de todos. El primero y fundamental es que existe una globalización que hoy está puesta en tensión nuevamente, pero que hasta estos últimos años se había generalizado, que es la globalización productiva. No solo la expansión del comercio, de los intercambios entre los distintos países, sino fundamentalmente la novedad ahora reside en esta última etapa de la globalización, en la deslocalización. Los estados compiten entre sí por captar capital para poder ahí instalar sus empresas. Entonces, eso es un proceso que nosotros hemos ido viendo, todos los que están acá lo habrán leído en alguna nota en alguna vez, o lo sabrán perfectamente porque lo habrán estudiado. Y créanme que ya vamos a llegar a entender lo de la pérdida de confianza y todas estas características. Otro rasgo que sí es más del siglo XXI tiene que ver con el cambio tecnológico propio del desarrollo informático y de la generalización del uso de la informática y especialmente en los últimos años de la difusión de redes sociales que permean completamente la vida cotidiana de todos nosotros sin distinción de clase. Eso ya está instalado, lo tenemos en el teléfono, cada uno las usa como le parece, pero todos las usamos. Y un tercer rasgo importante tiene que ver con cómo en estos últimos 50 años vemos que se acrecienta el poder de una fracción reducida de dueños de grandes empresas, lo que podríamos llamar una élite económica, y que a la vez, tras la crisis del estado de bienestar de la posguerra, se empieza a iniciar una narrativa antiestatal, una idea de que el Estado en realidad es el que oprime, el que obtura el crecimiento y el despliegue de las fuerzas creativas. Y esto ha ido llevando, y lo vamos a ver ahora en datos concretos, a una situación de creciente malestar social que no viene de Marte, viene de una razón muy concreta. Cuesta cada vez más a las generaciones sucesivas reproducir las condiciones materiales de vida de las generaciones precedentes. Se multiplican las aspiraciones, los deseos, las necesidades de lo que es una vida mejor y cada vez se debe trabajar más para poder conseguirlo. Y eso genera una fatiga, podríamos decir, de las grandes masas en la sociedad con respecto a ver insatisfecha ese objetivo, ese deseo. Y cuando esos deseos están insatisfechos es necesario encontrar un responsable. Hay una necesidad de encontrar cuál es la razón que nos lleva a esa situación de malestar. Y ahí es donde se cuela un discurso antiestatal poderoso. Y la razón es, bueno, porque el Estado no funciona, porque el Estado está capturado por políticos que solo se miran sus propios intereses y no velan por el interés general. La siguiente, por favor. ¿Pueden cambiar?
Gracias. Entonces, hay un gran logro en estas últimas décadas, que es la neutralización económica de la democracia igualitaria. Hay un objetivo ahí que tienen las élites económicas que han tenido éxito en lograr. ¿Cuál es? Ponerle un límite a las posibilidades de que el Estado y aquellos que trabajan en él en determinadas etapas logren construir políticas que las afecten. Y eso va deteriorando cualitativamente a la democracia, porque se va convirtiendo en una democracia que es cada vez más ajena a las necesidades de las mayorías y que a su vez es una democracia que parece capturada por intereses particulares y que no resuelve los problemas concretos. Y eso genera un montón de desilusión, de desencanto, de desconfianza de la ciudadanía para con el régimen democrático, que eso ya de por sí es grave, y del Estado en general y de aquellos que trabajamos en él. Y voy a hablar en primera persona porque yo trabajo en el Estado argentino. Esa es una operación ideológica muy exitosa de las élites económicas, porque han logrado descargar todo el malestar de la ciudadanía por este proceso de creciente desigualdad, que ya lleva más de 5 décadas, en la élite política. Y con esto no quiero exculpar a la élite política de las responsabilidades que le caben, que son muchas, pero está claro que quedan como las únicas responsables de esa situación. Siguiente. Veamos algunos datos que ilustran esta idea. La riqueza mundial ha venido teniendo una etapa que no alcanza en la última década las tasas de expansión que en los primeros años de este siglo XXI. Cualquiera de los países que ustedes ven ahí en el gráfico, que son todos países centrales, tienen una tasa promedio de crecimiento en estos últimos 15 años que es prácticamente la mitad de la anterior. Entonces ya ahí hay una situación compleja, que es que el capitalismo tiene en este momento el problema del estancamiento en la puerta, ¿no? La incapacidad de generar mayor cantidad de riqueza. Siguiente. La próxima, por favor. Bien. Ahora, esa riqueza que se genera, sea la que sea, más allá de su estancamiento, tiene una distribución muy desigual. Yo solo les voy a dar el dato, ustedes lo ven ahí en la pirámide, la punta roja, eso es el 45.9 de la riqueza mundial, que es apropiada, que está en pertenencia de el 0.7% de la población mundial. O sea, hay un nivel de concentración de la riqueza enorme, ¿no? Menos del 1%, casi el 50%. Y el otro 50% para el 99% restante. Eso en términos globales. Y son datos del 2017, ni siquiera son datos de hoy. Distribuidos en el planiferio, como lo ven al lado, la situación presenta también desigualdades notorias, donde hay casi continentes enteros que están despojados del grueso de esa riqueza y hay países, que son los que están en rojo, que tienen el grueso de la concentración de esa riqueza. El siguiente, por favor. No, el anterior. El 1% más rico en cada uno de esos países, ¿cuánta riqueza concentra? Y fíjense, países con altísimo grado de desigualdad, como Rusia, como Brasil, donde el 1% logra concentrar más del 50% de la riqueza.
En algunos casos, como en Rusia, el 60%. ¿Cómo no va a haber malestar en la sociedad? Digo, la sociedad genera valor con su trabajo, pero resulta que el fruto de ese trabajo tiene esta distribución. Y lo mismo, si vemos en el plano inferior al lado, cómo se distribuye al interior de cada país el ingreso entre ese porcentaje, ese decil superior, ese 10% superior y el 50% inferior. Y vemos amplias desigualdades. Cuanto más oscuro, más desigualdad. O sea que ahí hay un problema de riqueza que se estanca, pero que se distribuye de una manera muy desigual, muy inequitativa. Siguiente. Eso nos lleva después a que existan estos 1000 millonarios, ¿no? Personas, una sola persona con miles de millones de dólares. En Estados Unidos hay 614.000 millonarios, en China hay 388. Si vamos por región, uno diría, en Europa hay 510. O sea, son pocos. Existen rankings, los rankings Forbes, que los ponen, que los listan, que sabemos cuánto ganan, cómo acrecentaron su patrimonio en los últimos años. En todos esos rankings se observa algo muy llamativo. Y guardemos esto un minutito en la memoria. Es la pandemia, es el 2020, el año en el que a partir de ahí la concentración de la riqueza en estas pocas manos logra expandirse aún más. Siguiente. Entonces llega el Latinobarómetro y te hace la encuesta todos los años de satisfacción con la democracia, ¿no? Y los resultados van mostrando paulatinamente, si bien tiene vaivenes, un deterioro en la satisfacción que tiene la ciudadanía con la democracia como régimen político. Por supuesto, si uno mira país por país, hay matices, incluso hay diferencias marcadas. No es lo mismo la que da Perú o Bolivia, que es muy baja, la confianza en la democracia, que la que da hoy Uruguay o El Salvador, que dan muy altas. Esta es la última, es la del 2024. Pero en promedio estamos en torno al 30%. O sea, ahí hay un tema importante para ver, porque tenemos una ciudadanía que muy mayoritariamente, el 70% casi en muchos lugares, te dice no, la democracia no confío. ¿Por qué no confío en la democracia? Y eso se manifiesta incluso en el desinterés, en la apatía por ir a votar, por participar de las elecciones. Esa sensación de que para qué si no cambio nada. Siguiente. Y cuando se pregunta ¿cuál es el problema más importante del país? Y la pregunta es abierta. Y la mayoría contesta que el problema principal es el económico. Tenemos un problema ahí. La ciudadanía no es estúpida, entiende que algo ahí no está funcionando. Trabaja mucho, trabaja cada vez más y no logra con ese trabajo obtener lo necesario para vivir mejor, que se supone que es lo que debería pasar. Sobre todo porque en los 30 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, en Occidente eso funcionaba. Y el ascenso social era pronunciado. Siguiente. Y ahora llegamos al primer gran desafío. Tenemos élites económicas muy poderosas, que cada vez concentran más riqueza. En la última camada, además, en la cuarta oleada de la revolución tecnológica, tenemos además muy pocas empresas, muy pocas, créanme, no son ni una docena, que controlan todas las telecomunicaciones y la comunicación por redes sociales que llegan a todas las personas, acopiando una masa de datos increíbles y teniendo influencia muy fuerte, muy pronunciada en los gustos y en las preferencias de esas personas.
Y tenemos estados cada vez más cuestionados y a dirigencias políticas cada vez más cuestionadas por la ciudadanía. Y ahí está el núcleo de la desconfianza. Tiene que ver con que hay algo que no está cerrando y de lo cual la dirigencia política no explicita y los servidores públicos terminan siendo víctimas de esa situación de desprestigio permanente del Estado por parte de un reducido número, pero muy poderoso y muy amplificado porque logra construir sentido a través de distintos dispositivos. Y además porque busca incidir por distintos mecanismos en la orientación de esa política pública, en la orientación de las políticas públicas. Y eso incrementa la desconfianza de la ciudadanía también, porque la siente que está capturada, ¿no? O sea, ¿qué pasa? El Estado actúa en favor de unos pocos y defensa de unos pocos intereses y no de la mayoría. Por eso, esa falta de transparencia, esa idea de que ahí está pasando algo que no sé qué es y que a mí no me representa, se instala como una nube de desconfianza. Siguiente. Esa captura se da por un proceso muy concreto de articulación entre élites políticas y élites económicas, que en muchos países son iguales, porque en muchos países las élites económicas directamente se hacen cargo de la gestión de la política pública. Y hemos tenido una oleada de presidentes en la región americana en el siglo XXI de origen empresarial, muy vinculados con las élites económicas. Y eso no sería un problema, porque la democracia no obtura la posibilidad de que los empresarios se postulen y ganen elecciones, no está velado, no es un problema ese, sino que no existan mecanismos robustos dentro del aparato del Estado para que ese Estado garantice autonomía en la toma de decisiones. No hay un problema en que haya personal de origen empresario en los gabinetes o en los cargos de funcionarios políticos. El problema está en que no existan las capacidades instaladas en el Estado para garantizar la autonomía en la toma de decisión. Por eso se dan procesos crecientes en muchos países durante algunos periodos de lo que se conoce como captura de la decisión pública. Ya no es el lobby que hacen algunos sobre el Parlamento, ¿sí? Que en algunos países incluso está institucionalizado. Es directamente un mecanismo que también otra vez opera en las sombras, en donde por distintas vías se tuerce esa decisión. Sigamos. La próxima. Entonces, correr un poco el eje de la idea de corrupción que está muy instalada, que se instaló como un problema exclusivamente de la política, cuando es un problema relacional y por eso pasar a la noción de captura de la decisión pública, que es algo en que se viene trabajando en los organismos internacionales hace ya más de una década. Esto es un problema que involucra más que un actor. Es un proceso que genera pérdida de autonomía del Estado, que es legal, pero es ilegítimo en la medida que daña un objetivo básico de la democracia, que es la defensa del interés general. Es el resultado de acciones muy concretas de grupos muy concretos que están articulados con las élites económicas y que termina de esa manera el Estado poniéndose al servicio de beneficios sectoriales y no del interés general. Y esto es el gran destructor, minador de la confianza de la ciudadanía en el accionar del servicio civil. Siguiente. ¿Quién define las políticas? ¿Quiénes deciden el destino?
de los fondos públicos que se recaudan a través de los impuestos. ¿Qué actores condicionan las leyes y las regulaciones? Eso no se ve, no está explicitado. Nadie se preocupa por explicitar esas cuestiones elementalísimas para la opinión pública, para entender para dónde va la cosa. Y eso lo va alejando cada vez más al grueso de la ciudadanía de los gobiernos. ¿Cuál es el rol del Estado entonces? Fortalecer determinadas capacidades y garantizar acciones íntegras y transparentes. Ese es el desafío si se quiere lograr empezar a recuperar un poco la confianza ciudadana. Siguiente, por favor. Ustedes saben que lo de la autonomía viene en la ciencia política y en las ciencias sociales en general de hace mucho y pasó de los extremos de creer que el Estado es inocuo, neutral, articula intereses y nada, a el Estado como el instrumento de una clase social, pasando por la idea weberiana que todos debemos haber escuchado o aprendido o estudiado en la universidad, de no, esta es la burocracia que es profesional, aislada, y va a definir sus propios intereses, sus propias normas, sus propios valores. Bien, últimamente ha habido avances en la noción de autonomía porque ninguna de esas nociones está funcionando. Y después de la experiencia de algunos países de crecimiento acelerado en el sudeste asiático, que tuvieron procesos más de autonomía enraizada, pero con regímenes no necesariamente tan democráticos, entonces no valen para el caso, se ha ido hacia una idea de una autonomía que tenga contacto con los actores, y que genere una gobernanza colaborativa, pero siempre con capacidades suficientes para actuar con autonomía. Relativa, pero autonomía. Siguiente, por favor. ¿Qué capacidades hay que fortalecer? 3 grandes grupos de capacidades. Una, las tenemos clarísimas, acá esas no las voy a explicar, son las burocrático-administrativas, ¿no? Saber hacer. Eso es fundamental. Se tiene que saber hacer, definir los procedimientos, cumplirlos al pie de la letra, estandarizar, eso ya lo sabemos. Usar los recursos de manera eficiente y efectiva. Pero hay otras 2 capacidades que están menos trabajadas, menos identificadas. Una son las capacidades relacionales. Esas burocracias estatales tienen que poder relacionarse con los actores para generar estos procesos de gobernanza colaborativa. Es una relación que no solamente es con los actores hacia afuera, hacia afuera de la administración pública, sino que se necesitan fundamentalmente hacia adentro. ¿Cuántos de ustedes, levanten la mano aquí el que me diga, no, siempre articulamos re bien con todos en la administración pública? Ningún problema con la repartición de al lado. Es muy difícil. Esa capacidad relacional, articulada, es muy difícil de construir, pero muy necesaria para evitar la captura. Y lo mismo el apalancarse en otros actores de la sociedad civil, para que la sociedad civil también se siente involucrada. No digo en todas las grandes políticas, pero sí en aquellas que son las más importantes. Esa construcción más político-estratégica es la que va a dotar de legitimidad después al accionar del Estado. Si no, sigue siendo algo ajeno, que está allá, que no entiendo, que no sé de dónde viene y que encima tengo un coro diciéndome es malo, corrupto, oscuro, no sirve. Bueno, difícil dar vuelta a esa tortilla. Siguiente. Hay mecanismos muy concretos de captura y están identificados
en un documento de Oxfam que invito a que lean, es de 2018, que se llama Democracias capturadas, y que da vuelta a esta idea que decía de por qué se llega a esta situación de falta de confianza. Cada uno de esos mecanismos puede ser regulado, puede tener prevenciones. Podemos evitar que alguien que viene de trabajar toda su vida en favor del lobby de las empresas petroleras sea ministro de Energía, como pasó en mi país, ¿no? Hay mecanismos de enfriamiento en algunas legislaciones para la salida, para prevenir los conflictos de intereses en las puertas giratorias de entrada o de salida. No salen, por lo general, en nuestros países, poco y nada sobre eso. Y así con cada uno de esos, el financiamiento de las campañas políticas. Entonces son muchos los mecanismos y muchos los recursos que tiene esta élite económica para poder incidir en la decisión pública. Sigo. La próxima. Y por eso la propuesta analítica es trabajar con la idea de que esas políticas públicas surgen desde una decisión autónoma del Estado, pero no completamente aislado del contacto con los actores involucrados, para evitar ese proceso de captura. Es a mayor nivel de autonomía, pero que no sea vista autonomía como aislamiento, sino una autonomía relacional, menor posibilidad de captura de la decisión pública. Siguiente. Y eso nos lleva, siguiente, al segundo ítem, que es la gobernanza colaborativa. Modelo que está muy en boga en los últimos años en la administración pública, en la ciencia política, y que se practica muy poco. Hay experiencias concretas, exitosas, pero al que todavía no se le anima mucho la política, lo voy a decir honestamente, porque hay un riesgo ahí de abrir el juego a los actores. Sin embargo, tiene ventajas muy fuertes, porque una vez que vos construís, puede ser que ese proceso te lleve un poco más de tiempo, pero una vez que construís ese proceso con otros actores, es más fácil legitimar y sostener en el tiempo esa orientación de política pública. Esa construcción de consenso nos lleva a la construcción de políticas más efectivas. Siguiente. Ese enfoque participativo que nos permite resolver problemas, que incorpora la mirada de otros en la resolución del problema, y eso implica reconocer que con las capacidades que se tienen solamente técnico-burocráticas no alcanza, que se necesita escuchar a otros actores, no para hacer lo que otros actores dicen, sino para tratar de entender los posibles obstáculos que se pueden generar en el proceso de implementación, que como todos los que estamos acá sabemos, es la piedra en el zapato de la hechura de las políticas públicas. Porque formular se formula bárbaro, seguimiento en la implementación más o menos, y el resultado esperado, acorde al resultado propuesto, muchas veces tiene un gap enorme. Y nos preguntamos, ¿qué pasó? Bueno, tal vez pasó, pueden pasar muchas cosas, pero tal vez pasó que cuando se formuló eso, nos quedamos en la campana de cristal formulando eso sin contacto con los otros. Con los otros de adentro de la administración pública que podrían darnos una mirada más completa, y con los otros afuera que tienen que ver, que son el objeto de esa política. Siguiente. Para eso, y ahí está la clave que genera todo el problema, ¿no? Porque esto se va construyendo, y hoy justo lo hablábamos con Guillermo a raíz de otro tema. No se puede hacer colaboración si no conozco primero a los actores, si no genero primero un marco de confianza. O sea, hay una cooperación inicial, mínima, de reunirse, de conocerse, de empezar a trabajar en conjunto en la identificación de algunos problemas y en el establecimiento de ciertos objetivos
que pueda permitir ir hacia una coordinación más amplia que termine en un proceso de colaboración, de co-creación de esa política. Lleva tiempo, es más trabajoso, pero créanme que las experiencias que se conocen son más efectivas y duraderas, porque logran hacerse carne en los actores. Siguiente. Y eso implica un aprendizaje para aquellos que formulan políticas públicas, porque tienen que hacer un giro medio copernicano en la concepción del problema, en la incorporación, en la valoración de incorporar a otros, a poner ahí actores que además, bueno, pueden venir con un montón de necesidades, deseos o necesidad de reparación infinito que no pueden cubrirse, obviamente. Pueden establecerse obstáculos de distinto tipo, pero hay una ventaja, una serie de ventajas, insisto, y hay una posibilidad de hacerlo no para todas las políticas, sino para algunas políticas concretas que van a ir permitiendo construir capacidades incrementales, que se pueden ir generalizando en algunas áreas. Siguiente, por favor. Eso tiene etapas, no se hace de un día para el otro, requiere un cambio de enfoque en el diseño institucional, porque no cualquiera dentro de la burocracia y dentro del funcionariado político tiene la habilidad para el diálogo, la escucha y la recepción de las demandas, ideas o propuestas de otros actores. Pero ya está bastante estudiado, porque este texto es del 2008, así que existen experiencias ya acumuladas de casi 20 años, que si se logra establecer un conjunto de condiciones de inicio donde la confianza y la cooperación existen, que si se tienen equipos preparados para generar esos canales de diálogo de ida y vuelta, y luego se puede diseñar la política pública con la incorporación de esas miradas, los resultados son mucho más efectivos. Es algo que en otros países del mundo está muy instalado y sobre todo en gobiernos locales está muy instalado porque obviamente ahí la gama de actores y la vecindad entre el gobierno local y los actores más relevantes de la comunidad es más accesible. Siguiente. Tiene muchas ventajas. Yo voy a mencionar un par que son las que me parecen claves para la cuestión que nos convoca hoy. Incrementa mucho el proceso de transparencia en la hechura de la política pública. Ya no es un grupo ahí, vaya a saber dónde, construyendo qué, de lo que me entero cuando ya sale la norma publicada, sino que hay un proceso de construcción que involucró a los actores a priori. Y hay una ventaja que se deriva de eso, que es la legitimidad que tiene entonces ese producto política pública. Mucho más legítimo que el que se construye en aislamiento. Y esos factores, transparencia y legitimidad, ayudan a recuperar la confianza de la ciudadanía en los servidores públicos, en el Estado. Tenemos que empezar a preguntarnos qué vamos a hacer nosotros como servidores públicos para ayudar a incrementar esa confianza. No solo lamentarnos de que esa confianza se esté perdiendo. Por lo menos hay que hacerlo antes que sea demasiado tarde y ya no exista más los servidores públicos porque se confíe en que otros, desde los algoritmos hasta vaya a saber qué, lo puedan hacer sin nosotros.
La próxima, por favor. Y en esta promoción de la gobernanza colaborativa, las administraciones públicas tienen que tomar la posta. No se puede descargar en la ciudadanía, decir, bueno, no quieren participar o no me interesa, o que ellos sean los que promuevan la participación. Tiene que ser algo que surja desde las propias administraciones. Sin ello es muy difícil que se pueda dar ese proceso, porque los recursos para coordinar esas acciones están en las administraciones públicas. Piensen en los temas de capacitación. Ustedes construyen, por ejemplo, se imaginan que Isabel, ahora a cargo de la escuela, construye la oferta de capacitación por lo que se le ocurre en la cabeza a ella y al grupo con el que ella trabaja, que no hay un registro de cuáles son las necesidades que plantean los propios servidores públicos en eso, que no hay una observación de hacia dónde queremos llevar las administraciones públicas en el futuro y por ende, qué necesitamos hacer hoy para llegar ahí. El tema es poder generalizar esa situación por afuera, cuando se tiene que trabajar con los actores afuera. Bien, la próxima. Y con esto ya terminamos porque entramos justo al tema. Capacitación y formación estratégica. Sabemos la importancia de la capacitación. Este mundo con cambios tecnológicos permanentes ahora nos obliga además a entender esas nuevas tecnologías, ver cómo utilizarlas al favor de la mejora en la eficiencia y en la eficacia de las administraciones públicas, siempre con un fetichismo importante, ¿no? Donde creemos que por aplicar la tecnología lo vamos a resolver el problema. Y como yo pongo siempre el ejemplo y lo charlamos, y me pasó a mí estando en la gestión, miren, si el proceso tiene 88 pasos, de los cuales 60 son innecesarios, si lo digitalizamos, lo único que vamos a hacer es mostrar cuán inútiles son los 60 pasos del proceso. Primero revisemos el proceso, eliminemos todo lo que no sea necesario y después va la digitalización. La eficiencia no va a ser solo por la digitalización que es necesaria en estos tiempos, si no revisamos los procedimientos. Bien, próxima. ¿Por qué la capacitación es fundamental? Y ahí vamos a un punto que hay que visibilizar, recordar y repetir como mantra. Porque la administración pública, el Estado, llámenlo como quieran, es lo que son los empleados servidores públicos. Son el servicio civil. Eso es. No el presupuesto solamente, no las herramientas tecnológicas, no las formas de organización. Son las personas de carne y hueso que trabajan todos los días. ¿Por qué? Ya se dijo acá. Uno, son las que implementan las políticas públicas. Sin ellos no hay nada. Son, en ese sentido, la cara más visible del Estado. Ni hablar en la atención a la ciudadanía. Para la ciudadanía el Estado es la ventanilla de atención al público. No hay una teorización de Weber, ni de Marx, ni de ninguno, ni Peter Evans, no existe. Es, voy a hacer un trámite, me atienden bien o mal, me resuelven el problema hoy o nunca. Se encargan de pedirme que traiga 50 papeles que todos están en disponibilidad dentro del Estado y yo los tengo que juntar y me convierto en el cadete del Estado. O lo puedo hacer con un procedimiento ágil y sencillo desde mi casa. Y si no me pueden resolver el problema, porque puede pasar muchas veces a las ventanillas de atención a la ciudadanía, vienen a plantear problemas irresolubles en la ventanilla de atención a la ciudadanía. ¿Hay alguna contención? ¿Hay alguna orientación? ¿O la idea es acá no, afuera, atrás?
Entonces, si la cara visible del Estado para la ciudadanía, que está bombardeada de que el Estado no sirve para nada, no está preparada, capacitada, formada en atención a la ciudadanía, consciente del valor que tiene su rol, su lugar, remunerada acorde al valor que tiene su función, capacitada acorde al valor que tiene su función, es muy difícil legitimar la política pública. Y además, porque la capacidad estatal para dar respuesta a nuevas demandas, que son siempre nuevas demandas, ¿no? Uno tiene esa sensación de que nunca alcanza, porque uno ya termina de resolver una cosa que era un problema y ya aparece otro y a los segundos otro. Bueno, eso es así, va a ser siempre así, porque las sociedades demandan cada vez más. Y está bien que lo hagan. Lo que tenemos que tener son las capacidades instaladas para poder dar respuesta efectiva a esas demandas. O poder canalizarlas, jerarquizarlas, priorizar y explicar por qué van primero estas y no las otras a la hora de ser resueltas. Siguiente. Y eso me lleva a la reflexión sobre el imaginario social instalado en nuestros países sobre el empleo público. Y sepan que por este proceso histórico del principio de la charla hay dos miradas en pugna, dos miradas antagónicas, completamente antagónicas, sobre el empleo público. Una es positiva, que valoriza al empleado público como aquel que puede implementar las políticas públicas, el que puede garantizar la efectividad de la acción del Estado, el que le facilita a la ciudadanía el acceso a derechos, el que puede prestar y regular servicios básicos, esenciales, el que se encarga de preservar el interés público. Esta mirada positiva, que a veces incluso está anclada en algunos colectivos de trabajadores públicos, no en todos, en algunos que cumplen ciertas funciones. Por ejemplo, en la atención durante la pandemia, los servicios de salud podrían ser bien vistos por algunos. Pero difícilmente sea la mayoritaria. Lo que está cada vez instalándose más es una mirada negativa del empleado público. El empleado público es un gasto que hay que recortar. La mirada es puramente fiscalista sobre el empleo público. Son muchos, siempre son muchos, siempre está sobredimensionado, no importa cuánto sea, porque siempre podrían ser menos. Y además no tienen calificación, y además su productividad es baja, y además llegaron ahí por algún acomodo, por algún privilegio, y entonces no salen caros. Bueno, esas dos miradas antagónicas que están en pugna pueden desequilibrarse a favor o en contra del empleo público en función de lo que se haga desde el servicio civil. Es el servicio civil el que tiene que ser consciente de este escenario y a partir de ahí trabajar para que se imponga una mirada más positiva que negativa sobre el empleo público. Y no importa si esto es cierto o no en términos objetivos. Pasaba, en mi caso, en Argentina, 57% de la administración pública nacional tenía título superior, pero la mirada seguía siendo que no sabían nada. ¿Sí? No había ahí correspondencia entre el dato objetivo y la percepción social. Últimas. Para eso, la propuesta es capacitarse estratégicamente en áreas claves. Por ejemplo, la de la atención a la ciudadanía, por ejemplo, la de definir cuáles son las prioridades para la gestión, por ejemplo, en cómo construir dispositivos de gobernanza colaborativa. Desde el Consejo Latinoamericano de Administración para el Desarrollo hemos
construido una línea de formación y de capacitación. Sobre ella hablaré en un panel mañana con más detalle, pero créanme que si no tomamos la agenda de la formación y capacitación estratégica y no tomamos conciencia de cuál es el problema y de dónde viene, difícilmente lo podamos resolver. Muchas gracias. Agradecemos a Ana Gabriela Castellani por este gran inicio de nuestro segundo Congreso Anual del Servicio Civil. Ana Gabriela, por favor, te pido que te quedes en el escenario porque quiero invitar al presidente ejecutivo de Servir nuevamente al escenario para que pueda otorgarte un reconocimiento por tu participación y por esta presentación que, como mencioné, ha dado inicio a este segundo Congreso Anual del Servicio Civil, Confianza Ciudadana, Desafíos del Servicio Civil. A Ana Gabriela por su destacada participación. Un fuerte aplauso para ella por acompañarnos esta noche. Y como siempre, agradecemos que pueda compartir con todos nosotros sus conocimientos. Muchísimas gracias a ellos. Los invitamos que puedan tomar asiento en primera fila.